Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra Escuela del Discipulado. El día de hoy estoy muy contenta y muy honrada que el Señor me ha permitido conducir este programa y esperamos en su infinita misericordia que nos dé a todos los que estamos aquí presentes la sabiduría, el conocimiento y las habilidades para llevar adelante este programa. Vamos a iniciar recordando, como siempre hacemos, la porción semanal que corresponde para la semana que inicia. Recordemos que hoy que estamos en día de reposo, estamos por concluir el estudio semanal y para el primer día o el octavo día iniciamos con nuestra siguiente porción. La porción semanal es una porción de 54 porciones anuales que se leen de manera pública aquí en la congregación y las estudiamos toda la semana y tienen un orden muy específico. No lo instalamos nosotros, es un orden que Dios estableció en sus escrituras y vamos a ver qué nos corresponde para esta semana. Nos corresponde la porción 6 que se titula Generaciones y vamos a iniciar con el Pentateuco, la porción de Génesis 25, 19 a 28, 9. Tomen nota porque esto es lo que los va a conducir toda la semana en su estudio. Vamos ahora a Profetas y en Profetas vamos a estudiar Primera de Reyes 1, del 1 al 31. Y vamos a ir a Nuevo Testamento con las siguientes porciones, que son Juan 3, 19, 20, Romanos 1, 13, 16, Hebreos 11, 20 y 12, 14. Hay una cosa muy importante que tenemos que saber cuando estudiamos la parashá, que es que donde nos indica el versículo que empieza, generalmente hay una palabra clave y a partir de ahí vamos a iniciar el estudio. En el estudio pasado, la porción empezaba diciendo "y la vida de Sara", y estuvimos estudiando toda la semana acerca de ello. Es una porción que fue muy extensa y que tiene muchas cosas importantes que decirnos. En esa porción, y quiero hacer un pequeño resumen de ello, empezamos en Génesis, hermanos, si me recuerdan, era Génesis 23. 23. Al 25, 18. Así es. Entonces, en Génesis 23 estamos estudiando y aprendiendo acerca del proceso de muerte a vida. Estamos hablando de la vida de Sara, pero culmina este capítulo en la muerte de Sara y en su sepultura. Después, en Génesis 24, estamos hablando o nos está haciendo un llamado a prepararnos como la novia. En Génesis 25 nos habla acerca de ser considerados justos. En Segunda de Reyes nos habla acerca de ser vasos de honra. Y después Gálatas, Juan, Hebreos nos lleva a dar fruto para llegar después a Romanos 11 volviendo a la raíz y finalmente Juan 14 llevando la buena nueva. Me gustaría que observaran todo cómo nos fue llevando la porción desde el momento de muerte a vida hasta llevar la buena nueva, que es a lo que todos somos llamados. Vamos ahora a estudiar el día de hoy Éxodo 22, 26, 27, que es una porción que estudiamos la semana pasada, pero que nos gustaría aclarar ciertos puntos importantes que se hablaron sobre la mesa y que queremos reafirmarlos y reforzarlos para que no quede ninguna duda de lo que este versículo nos quería indicar. Y vamos después a estudiar o a iniciar con el estudio de Éxodo 22, 28. Si recuerdan, la semana pasada estábamos hablando de Éxodo 22, 26, 27 y nuestras palabras claves eran prenda, puesta del sol, vestimenta y dormir. Y estuvimos analizando Génesis 3. Y el día de hoy las palabras claves eran juez, maldición, príncipe y pueblo. Es una introducción un poco larga, pero creo que es importante. Tenemos que prepararnos para entrar al estudio de este momento en la Escuela del Discipulado. Y bueno, quiero darle la bienvenida a mis hermanos y
amigos, Yamir e Isa. Yamir, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a Dios primeramente por estar aquí. Y quiero iniciar con un versículo que es Primera de Corintios 10:31, que dice: así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y yo le doy las gracias a Dios por la oportunidad, porque muchas veces durante la semana a veces tienes como complicaciones, cuestiones de familia, pero todo sea para la gloria y honra de Dios, el estar aquí y el poder compartir lo que nos enseña durante la semana, porque a través de experiencias o a través de ciertos momentos Dios te habla y uno se va dando cuenta al llegar bueno, lo personal, al llegar el sábado hago un feedback de lo que me pasó en la semana y digo, pues esto me pasó y Dios a lo mejor me dio esto para que yo pudiera aprender. Y eso es bastante interesante. La verdad, sí. Isa, buenos días. Buenos días. Bienvenida y es un honor tenerte aquí. Me da mucho gusto tenerte en esta mesa en donde se sirve el alimento de la semana. Para la gloria de Dios, como bien leía Yamir, al final del día el Señor es el que nos llama y decide cómo, cuándo y en dónde, ¿verdad? Así es. Entonces, para la gloria de Dios, con mucho gusto. Y vamos a estudiar todos juntos. Es un espacio maravilloso donde Dios nos permite, a través de su sabiduría y de lo que ponen en ustedes, bueno, hoy no está Susana, que es la titular del espacio, pero a través de ustedes tres, todos los que estamos allá sentados aprendemos mucho para la gloria de Dios y son cosas que podemos poner prácticas o hacer o vivir en nuestra vida cotidiana, y eso es de mucha bendición para todos nosotros. Claro que sí. Aprovechamos para enviarle un saludo a nuestra hermana Susana y a nuestra pastora Noemí Noble, que se encuentran en una misión importante y por eso no nos acompañan el día de hoy, pero siempre están aquí con nosotros. Y muchas gracias a las personas que están también aquí en el estudio escuchando la palabra, y a todo el staff que siempre son también hermanos muy amorosos y cuidadosos con nosotros. Bien. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña introducción, porque la semana pasada estuvimos leyendo Génesis 3:21 y Génesis 3... no, se me fue ahora la cita, pero hablamos de dos momentos después de que Adán y Eva pecaron, en donde la primera se hacen unas vestiduras de hojas de higuera que ellos mismos cosen o las hacen para ellos, y después Jehová Dios les hace pieles. Y entonces vamos a conversar hacia ello. Lo único que me gustaría poner aquí como preámbulo es cómo nosotros percibimos el tiempo. Cuando yo inicié a estudiar la palabra, y no porque no se me diera una palabra verdadera, sino porque mi entendimiento no me permitía ver ciertas cosas, me imaginaba que el tiempo era de esta manera. Y entonces decía, bueno, aquí hubo un Génesis y aquí hay un Apocalipsis. Y en este transcurso pasan muchas cosas. ¿Qué pasa aquí, Yamir, en todo este tiempo? El tiempo es cíclico. Correcto, pero si nada más lo viéramos así, como yo lo vi en ese momento, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está Cristo aquí? Ya está en el pasado y ya pasó, ¿no? Que muchas veces así lo vemos. Bueno, en mi limitada manera de pensar en ese momento, y la sigo teniendo limitada ahora, pero intento, Cristo aparecía en algún momento, nacía, en algún momento venía a la tierra, o estaba aquí en la tierra, en algún momento era crucificado, moría, resucitaba y regresa, ¿ok? Pero visto de esta manera, lineal. Pero sucede
que, como nos dice la palabra, Él es el principio y el fin. Entonces, Él estaba aquí, como bien dijiste, es circular el tiempo y volvió y está aquí. Entonces, a lo largo de todas las escrituras está Cristo. ¿Has escuchado cuando dicen cristocéntrico? Entonces, Cristo está, estuvo y estará y está todo el tiempo. Eso es algo que yo no había logrado entender. Entonces, si es así, cuando el Señor le pone las vestiduras de piel, ¿ya había sido inmolado Cristo? Sí, eso es algo que no había logrado entender de manera clara y por eso, para todos los que nos escuchan, para todos los que nos ven, quería dar este preámbulo. Entonces, me gustaría, si me ayudan, vamos a retomar en Génesis 3:7. Y Génesis 3:21. ¿Me ayudan a leerlo? Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien, y ahora vamos a Génesis 3:21. Dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Entonces, nosotros estábamos en una creación perfecta y en el momento en que vino el pecado, nosotros caímos en la condición actual que tenemos hoy. Y esa condición tiene una dualidad, esa condición está fragmentada, pero Dios, en su infinita misericordia, en ese momento nos restituyó, dándonos esas pieles. ¿Qué me pueden comentar ustedes acerca de esto? Fíjate, es bien importante esto con lo que empiezan porque el tiempo, como Dios nos lo enseña, nos muestra que el mismo principio es el final. Cristo, el principio de todas las cosas, también es el final de todas ellas y es el nuevo comienzo. Entonces, si nos damos cuenta, nos está hablando de que nos está citando Eclesiastés 1:9, lo que es, lo que fue, lo que es, lo que será, una sola cosa es. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que está diciendo el Señor es que no hay nada nuevo bajo su creación. Entonces, Génesis 3, verso 7, nos está hablando, el hombre recién había abierto sus ojos, conocía el pecado, ya sentía vergüenza de su condición y en su propia naturaleza, en sus propias fuerzas, intenta tapar el pecado, que es lo que muchos hacemos o hacen o se hace hoy en día. En nuestras propias fuerzas intentamos hacer esas hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez. Entonces, Génesis 3:7, si me permiten llevarlo para entender este principio, también se ve manifestado en Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, verso 15. ¿Sí? Mira, ¿qué te parece, Isa? Apocalipsis capítulo 3, 15, y vamos a leer una parte importante de Apocalipsis 3. Lo dejamos para el siguiente bloque, para que no nos quede aquí como un poquito cortado. ¿Te acuerdas que la vez pasada estábamos hablando acerca de la deuda? Y entonces decíamos que la deuda ya está saldada. Desde ese momento en el Génesis donde se nos dieron las pieles, ¿podríamos decir que la deuda está saldada? La deuda está saldada desde antes de la fundación del mundo, porque escrito está que Cristo fue inmolado por nuestro pecado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en ese sentido, la deuda fue pagada desde antes de que el mundo fuera hecho. Vamos a ir a un corte y regresamos para estudiar Apocalipsis 3:15. Y regresamos para seguir estudiando
Apocalipsis 3:15, pero antes me gustaría darle la palabra a mi hermano Yamir, que fuera del aire nos estaba dando una conclusión muy interesante acerca de lo que él está entendiendo de lo que estamos conversando. Yamir. Sí, comentábamos hace rato, dice que las túnicas de piel con las que el Señor vistió a Adán y a Eva representan la justicia proporcionada por Él, en el cual ellos podrían estar en su santa presencia. Estas túnicas de piel son un tipo de lo que Dios proveyó para nosotros en la atribución de su justicia por medio de Jesucristo. Esto quiere decir que tuvo que haber un primer sacrificio y debemos acordarnos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. En ese momento Adán y Eva habían abierto sus ojos y habían visto su vergüenza de su pecado. Entonces, en ese momento Dios le hizo vestiduras de pieles. Hubo un sacrificio para que hubiera una restitución por ese pecado. Así es. De hecho, escrito está que solo un sacrificio único, perfecto y para siempre, que es el de Cristo. Es muy bonito esta parte que estamos estudiando porque nos enseña que la justicia de Dios se cumple en la persona de Cristo Jesús. Para que nosotros pudiéramos ser restituidos, para que nosotros pudiéramos llegar de nuevo al Padre, volver a tener esa conexión con Él, era necesario un sacrificio, un intermediario. Como el animalito representa lo que Cristo vino a hacer por nosotros, a convertirse en ese puente de conexión, en ese intermediario, en ese sumo sacerdote que ahora iba a llevar nuestra causa delante de Dios, presentándonos ahora a través de Él como justos. Entonces, en nuestras fuerzas, nuestro pecado no puede ser encubierto, y es lo que nos está enseñando. Tuvieron vergüenza, vieron su naturaleza, vieron su desnudez. ¿Se dieron cuenta? Se dieron cuenta, exactamente. Y entonces, ¿qué hace? Busco cómo tapar mi pecado, pero yo no soy justo delante de Dios. Escrito está, ni uno justo. Entonces, como no hay ni uno justo delante de Dios, entonces ninguno de nosotros alcanza para redimir o para saldar la deuda que se había creado. ¿Qué hace el Señor? Se envía a sí mismo a través de Cristo Jesús. Así y eso es maravilloso porque precioso. Entonces, como sabía y como hablábamos de un ciclo o un círculo y sabíamos que esto iba a ser así, entonces el Señor ya había visto toda la situación desde antes y sabía qué era lo que había que hacer. Entonces, con Abraham lo que queda manifestado, que es lo que hemos estado estudiando todas estas semanas, con Abraham lo que queda manifestado es la misericordia de Dios, que es más grande que su justicia. ¿Y cómo? Justifica la deuda, paga la deuda consigo mismo, a través de Cristo Jesús. Es cuando los que debíamos haber pagado éramos nosotros. Y entonces hoy tenemos dos caminos, como decíamos la clase pasada. Irnos a estar en deuda, digamos, con nuestro Señor y pagar con este yugo tan sencillo que es vivir en Cristo, o pagar intereses e ir con el usurero que nos va a cobrar de más. Al final del día, el hombre queda fragmentado, es decir, dividido. Está el hombre espiritual, el que se une a Cristo se convierte en un hombre espiritual, que ahora vive por la fe, vive por lo que no ha visto, pero está seguro, tiene certeza de que es así y ha de ser. Entonces, y está el hombre carnal, el que esta carne, lo que está corrupto, lo que es tendencioso al mal. Entonces, ¿qué pasa ahí en Génesis 3? El hombre queda divagando entre dos pensamientos, entre lo que quiere la carne y lo que quiere el espíritu cuando se conecta a Cristo. Entonces, porque antes sin Cristo no hay conexión con el Padre, es el único intermediario. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer eso, el hombre queda, y por eso la Escritura nos lleva a Apocalipsis 3, porque
o tomamos una decisión hacia dónde voy a ir. Jeremías capítulo 6, si no estoy mal, preguntaba y habla de eso. Párate en la senda y pregunta cuál es el buen camino. ¿Hacia dónde debo seguir? ¿Los deseos de mi carne? ¿O entonces me guío por el Espíritu? Pero hubo que haber habido un acto de fe, un primer paso que me llevara a decidir a Cristo. Entonces dice la Escritura que todo aquel que en Él cree, ahora tiene potestad de ser llamado de hijo de Dios y de ser salvo. A raíz de que volteamos al Señor para escuchar a la serpiente, ahí con Adán y Eva, y quedar muertos. La Escritura no habla de la muerte como la cuestión física del cese de nuestras actividades vitales. La muerte que menciona la Escritura es la de separación total de Dios. Y en ese momento así quedamos. Por eso dice la Escritura, muertos y delitos en pecados. Porque respiramos, caminamos, nuestro corazón late, nuestra vida natural continúa su curso. Pero sin Dios, separados de Él, es igual que estar muertos. Claro, y nosotros en nuestro propio proceso, cuando menos yo recuerdo haber estado muy muerta. Sí, muy muerta. Que así andábamos. Andábamos todos. Muy bien, bueno, entonces vamos a Apocalipsis 3:15. ¿Qué te parece si leemos del 14 al 21 y vamos escudriñando, platicando, conversando acerca de lo que nos quiere decir en relación a lo que estamos hablando de la desnudez, de la prenda, de las vestiduras? ¿Lo leemos? Sí. Apocalipsis 3, verso 14. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Este es Cristo Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Podemos hacer una pausa aquí? Muy bien. Aquí es justamente lo que estamos hablando, ¿no? De estar en esas dos sendas, de estar frente a la posibilidad de seguir a Cristo o seguir a otro Señor. ¿Eso es a lo que se refiere este versículo? Así es, un hombre, una mujer, una persona que divaga entre los dos pensamientos, que un poco por aquí, un poco por acá, y entonces trae un camino serpentoso en donde esto no toma partido ni compromiso de ninguna parte. Entonces dice el Señor, prefiero que seas totalmente frío a que seas tibio, porque ¿qué pasa con el agua tibia? Al tacto es desagradable y tendemos a regresarla, a vomitarla. Entonces el Señor nos habla de algo físico con la verdad de nuestro espíritu. Una persona que anda divagando entre dos pensamientos, que dice amar a Dios, pero no vive conforme a esa justicia que ha sido impartida en él por medio de Cristo Jesús, entonces está tapando su desnudez con sus fuerzas. Está usando esas hojitas de higuera. Pero dice la Escritura ahí en Génesis que Dios nos dio un vestido que ese sacrificio nos cubrió. Entonces también nos está hablando, Isa, de fidelidad. De fidelidad. Y de esto que nos corrompemos o nos desviamos, o que en los términos bíblicos fornicamos o adulteramos y no estamos fieles. No vamos por el camino. Estamos de un lado a otro. ¿Yamir? Yo creo que cuando iniciamos en los caminos de Dios, en lo personal, yo me acuerdo que cuando estaba frío, sí tenía problemas, ¿no? Pero cuando vienes a los pies de Cristo, piensas que esos problemas se van a acabar y al contrario, creo que Dios pone muchas veces a prueba tu fe y es ahí donde empieza la lucha de la carne con lo espiritual, porque empieza uno está la balanza, ¿no? De la carne, espíritu, y tú estás, no, es que Señor, yo quiero seguir. Y de repente te vienen pruebas y es como que,
pero es ahí donde viene la prueba que te pone el Señor para ver si en verdad dices amarlo o si en verdad dices que crees en Él. Y a pesar de nuestras infidelidades, Él es fiel. Él es fiel. Él siempre es fiel. Sí, así Bueno, vamos a continuar con el 17 y vamos parando así. Si alguien también quiere interrumpir en algún momento para decir algo, bienvenido. Vamos con Apocalipsis 3:17. Dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Ahí antes de que el hombre y la mujer pecaran, ya sabemos en el sentido correcto del contexto de la escritura que Adán ya se había ensoberbecido en su persona. Entonces hay algo interesante porque en Génesis 3 dice que aquel fruto o aquella cosa era codiciable, agradable a los ojos, incitante, ¿no? Entonces, muchas veces a nosotros así estamos, viendo todo agradable, bueno, vivimos en el mundo, morando en el mundo. Entonces decimos, yo tengo todo, no me falta nada, tengo dinero, no tengo ninguna necesidad, hay comodidades, etc. Pero entonces dice el Señor que esa no es la riqueza. Entonces dice, tú con tus hojas de parra crees que estás vestido, que estás cubierto, de que tu desnudez, que tu vergüenza está cubierta. Pero yo te digo que realmente estás desnudo. ¿Por qué? Porque, y volvemos a lo mismo, no hay esa cobertura, ese manto de cobertura que representa a Cristo a cada uno de nosotros. Cristo se convierte en la piel que ahora nosotros usamos por fe. Amén. Porque escrito está, dice la palabra, que ahora nosotros somos vistos, el Señor nos ve a través del Hijo. Entonces, se convierte Él no solo en la sangre derramada que paga la deuda por el pecado, sino que se convierte en nuestro propio vestido. Se convierte en esa piel que fue hecha para nosotros, para ahora redimir, cubrir nuestra desnudez, nuestro pecado. Claro, es cuando nos revestimos de Cristo. Exactamente. Con la sangre del Cordero nos viste, nos baña, nos cubre. Así es. A eso se refiere cuando alabamos o cuando decimos esta frase, cuando oramos. Hay que tener mucha claridad de qué es lo que estamos diciendo. Decías que decía que no solamente estamos desnudos, lo dice este versículo, ¿no? Pobres, miserables, desdichados y ciegos. Además de eso. Y entonces en Génesis 3 dice que los ojos fueron abiertos. Y es una paradoja muy interesante porque realmente los ojos fueron abiertos al pecado, pero cerrados a lo espiritual. Entonces, al pasar eso, nosotros perdimos nuestro norte, perdimos nuestro rumbo y andábamos desventurados, andábamos sin nada, sin esperanza. Entonces, ¿qué pasa con esto? El Señor nos da una nueva vida, Amén. Una nueva vista, una nueva forma de vivir ahora a través de Cristo. Porque versos más abajo, y ahorita que lleguemos dice eso, nos manda a curar nuestros ojos. En otras partes de la Escritura dice ahí en 2 de Corintios capítulo 3, habla Pablo de que se quitan los velos, porque hay un velo, es decir, hay algo que no nos permite ver. Me recuerda mucho a las cataratas. Las cataratas en la condición médica son un velo que cubre los ojos y que dificulta la buena visión. Y además cataratas remite como a movimiento, como algo que está ahí turbio en movimiento y que no te permite ver. Es como una neblina densa que se pone sobre el ojo. De la misma manera quedamos así, o quedó así el hombre, y nos incluye a todos, en el Edén, en ese preciso momento. Imagine que en el corazón de la persona, en sus sentidos espirituales, una enorme catarata empezó a crecer hasta nublarlo todo. Sí. Fíjate que me gustaría, hemos usado mucho esta palabra y no sé si todas las personas que nos escuchan la pueden entender de manera amplia, que es paradoja, ¿no? Una paradoja
voy a leerlo como en términos del diccionario, dice que es una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero en la opinión general. Entonces, es lo que estás diciendo. O sea, se le abrieron los ojos, pero realmente se le cerraron. Exactamente. Y muchas partes de la Biblia son paradójicas en ese sentido, ¿no? Y tenemos que tener mucho discernimiento para poder entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Así es. Muy bien. Bueno, entonces vamos a leer Apocalipsis 3:18 y paramos ahí para irnos después a un corte, pero vamos a leerlo primero. Apocalipsis 3:18. Dice: Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Ok, yo te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego. ¿A qué se refiere el oro probado por fuego? Vamos a dejarlo aquí como un cuestionamiento a los que nos están viendo y regresando hablamos acerca de esto. Y regresamos para seguir estudiando Apocalipsis 3 y estábamos hablando de las paradojas o de cómo a veces lo que parece verdadero no lo es y tenemos que aprender a discriminar, a discernir, pero sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. Estábamos en Apocalipsis 18 y es muy importante cómo empieza este versículo porque dice, yo te aconsejo. Aquí nos está dando el Señor un consejo, una frase muy importante porque recordemos que Él nos permite hacer, no todo nos edifica, pero somos libres de hacer lo que nosotros queramos, pero Él dice, yo te aconsejo. ¿Y qué nos aconseja? Nos aconseja adquirir de mí oro probado por fuego, o sea, de Él, oro probado por fuego. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿Qué han entendido ustedes? Lo hemos estudiado varias veces en varias porciones de nuestros estudios semanales. ¿Qué es el oro probado por fuego? Porque antes dice, eras pobre, y hemos hablado también de qué es lo que nosotros tenemos que atesorar, si las cosas del mundo o las cosas espirituales. ¿A qué se refiere con oro probado por fuego? Bueno, a mí me parece bastante interesante porque lo busqué qué significa y dice que el oro para ser purificado debe ser pasado por el fuego, que pasa por un proceso de fundición y unas etapas de preparación. El oro es fundido a una temperatura alta hasta que se derrite para ser limpiado. Y me lleva a que muchas veces nosotros igual para hacer para que Dios moldee nuestro carácter y moldee nuestra vida, nos hace pasar por fuego. Así es. Para que seamos purificados y limpiados. Así es. Entonces dice, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego. O sea, algo que es limpio y puro, que no es terrenal, que no es algo que el hombre haga. Que definitivamente no es de este mundo. Que no es de este mundo. Y dice, para que seas rico. Entonces nos está diciendo primero, tú dices que eres rico, pero realmente estás desnudo y pobre. Y entonces nos está diciendo de qué manera podemos ser ricos. Porque hay un mal entendimiento de la riqueza. Mateo capítulo 6 habla de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Si leemos el libro de Job en su totalidad, podemos darnos cuenta que la riqueza de Job no era lo material que pudo haber tenido o que perdió y después el Señor restituyó, que eso también nos habla nos está prefigurando a Cristo como el agente que restituye todas las cosas, ¿no? Y Job representa al hombre de fe que pasa el proceso hasta irse perfeccionando en Cristo Jesús. Entonces, pero hay algo ahí bien interesante porque el oro representa la divinidad en el contexto de la Escritura, pero también representa la fe probada, la fe que ha sido o de la persona que se ha ido santificando en el proceso en el que el Señor lo va llevando. Entonces le dice, no hagas tesoros en la tierra,
haz tesoros en el cielo, porque de allí depende tu riqueza. No te fijes en lo que ves, sino fíjate en lo que no ves, porque ese oro, tu fe, que es probada, que es fundida, que es retirada la escoria y vuelta a fundir y vuelta a retirar la escoria o la suciedad que queda en ese proceso, y vuelve otra vez, allí se va haciendo oro finísimo. Una fe inquebrantable, una fe que ha sabido depositar su corazón, su confianza, que ha sentado a Cristo en el trono principal de su vida. Se ha convertido como la palabra, cristocéntrico. Entonces todo empieza a girar alrededor del Señor. Entonces es bien importante porque esto nos lleva a usar el vestido. Sí, y esto que dices, oro probado por fuego, que es la fe. A ver, ¿cómo yo puedo saber que yo estoy atesorando en el reino de los cielos? Es solo por fe, porque lo creo y porque todo el tiempo estoy trabajando para ello, con todo mi esfuerzo. Así es, empezaba Yamir con una cita en una de las cartas a los Corintios hablando de que todo era para la gloria de Dios. Entonces, la persona de fe, la persona que ha iniciado este proceso, que está inmerso en este proceso, va a vivir por esa fe. Y esa fe, según lo que dice Santiago, porque la palabra se vuelve viva en cada uno de nosotros, nos lleva a obrar. ¿A obrar en qué? En los mandamientos. Entonces, la fe se convierte en nuestro estandarte de vida, pero también esto se convierte en lo que nos justifica, porque ahora vivimos por fe. Y el vivir es una palabra hebrea que significa o es sinónimo de obrar. Claro. Entonces ahora obramos por fe para la honra y gloria de Dios. Amén. Tenemos una fe obediente. Exactamente. Y eso también lo veíamos la clase pasada, entre los conceptos que se estaban manejando, estaban ustedes enseñándonos, hablaban de la fe obediente, de la fe que había pasado el proceso hasta llegar a entender que en el Señor era donde estaba todo nuestro refugio, todo nuestro amparo. Porque entonces el Salmo 16 cobra todo sentido cuando dice que aún en la noche Él aconseja a mi conciencia. Aún cuando esté dormido, Él siempre está aconsejando. La palabra aconsejar es una palabra que también tiene orígenes en el hebreo y en el griego y significa deliberar, recibir asesoría, anuencia. Entonces, aún en todo tiempo, el Rey, el dueño de toda la sabiduría, de la sabiduría que nos pide pedir, valga la redundancia, Él nos asesora, nos da anuencia, nos lleva en el camino. Entonces dice la Escritura que Cristo es la verdad, es el camino y es la vida. Entonces ahora que tengo que el Cordero ha sido sacrificado, que he sido revestido de esa sangre, que ahora porto las vestiduras del Cordero, esos vestidos blancos que se están purificando en este constante andar en el Señor, ahora andar en el camino, que es Cristo, sus mandamientos, sus estatutos, la fe, ahora me lleva ¿a qué? A progresar en cuál es mi tesoro, cuál es ese, la corona de la vida que ahora tengo, porque dice que en Cristo es en abundancia. Amén. Entonces es muy bonito porque si nos ponemos a ver Génesis 3 como una cuestión tal vez inquisitiva, nos centramos solo en el hecho de que sí, el hombre pecó y ya. Y es cierto, el hombre pecó y se separó del Señor por no haber sido diligente en escuchar la voz de aquel que lo había hecho, aquel que había creado todo lo creado y lo increado también. Entonces, ¿qué pasa? Al nosotros voltear y separarnos, alejarnos de Dios, nos pasa lo mismo. Nos dormimos. Y en la etimología de la palabra dormir y negligencia son sinónimos, estar desapercibido de algo. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor con esto? Espera, esto no es lo que interesa.
compra oro refinado, haz tesoros donde realmente importa. Vive por fe para que entonces puedas obedecer mi palabra. Es ahí la diferencia entre el que vive de forma legalista, esperando que sus obras lo salven, a aquel que ha tomado la fe como su forma de vivir, su estandarte, ha cedido su corazón a Cristo, su voluntad, y entonces ahora esa fe lo lleva a obrar para honra y gloria de Dios. Y para recibir consejo, también debemos reconocer nuestro estado, nuestra condición y ser humildes. Claro. Porque mientras estemos altivos, pensando que lo que estamos haciendo es lo correcto, o creemos que a ojos de Dios, pero no hay ninguna indicación de ello, no hay ningún un cambio en nuestra vida, no hay algo que nos refiera que estamos haciendo lo correcto, decimos, bueno, yo creo que sí, soy altivo, no necesito ese consejo. Así lo llevo bien. La única manera de poder manifestar un cambio trascendental en mi vida es a través de lo que Dios me lleva a hacer. Y eso solo se manifiesta a través de mi testimonio. Correcto. Cómo puedo tratar yo a mi hermano habla de quién soy delante de Dios y de lo que Dios está haciendo en mí. Porque es allí donde generamos esos puntos de quiebre que impactan a otros para que también vayan a buscar a Dios. Le decía ayer, creo que lo hablaba con usted, podemos conocer la escritura al derecho y al revés, citar todos los párrafos que están aquí, todos los versículos, todas las líneas, renglón por renglón, línea por línea. Hasta letra por letra. Letra por letra. Y está bien porque eso habla de un compromiso con el estudio, pero no es la totalidad de lo que Dios nos pide. Dios nos pide que esta palabra que está aquí, que por la cual todo fue creado, se convierta en lo que mueve mi vida, en lo que me lleva a actuar, en lo que testifica de la fe que tengo en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano, en el término no peyorativo, pero sí en el término de un estigma social, de un grupo, una denominación. Exacto, a ser un verdadero cristiano, un seguidor de Cristo, un seguidor que en el contexto es imitador. Así es. Entonces Pablo todo el tiempo estaba diciendo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Por qué? Porque solo así podemos manifestar que hemos creído en el Señor. Y dice la palabra, el que robe ya no roba, el que mienta ya no mienta, porque el testimonio habla del proceso de transformación interna que el Señor ha hecho en lo espiritual. Por eso con lo físico nos enseña a entender lo espiritual, para que podamos ver que adentro empieza el trabajo, pero se manifiesta en lo que se ve. Claro, dando frutos. Exactamente. ¿No? Muy bien, y entonces dice, te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego, para que seas rico. Y ya llegamos a las vestiduras. Y dice, y una vestidura blanca para vestirte y que no exhiba la vergüenza de tu desnudez, que es lo que estaba prefigurado en Génesis 3. Exactamente. Así es. Y un ungüento para que unjas tus ojos para que puedas ver. ¿De qué nos está hablando este ungüento? Y que cuando se ungen los ojos, que estabas hablando de las cataratas, o estabas hablando, ¿qué es lo único que puede abrir nuestros ojos nuevamente? La palabra. La palabra. Y el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nos va a permitir poder regresar a esa condición de poder ver. Vamos a seguir. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto de esto, nada más, de ungir? Solo una cosa. En Génesis 3, verso 21 en adelante, nos habla del vestido. Nos habla que el Señor, dice específicamente, el Señor les dio vestidos de piel. Así el es. Señor. Eso nos habla de que esas vestiduras no se las hicieron ellos. Esas vestiduras las da el Señor. Y si vemos en la Pascua, vemos que el cordero, que el animalito que fue sacrificado fue un cordero, lo cual nos lleva a entender que el vestido que da el Señor es blanco.
Así es. Blanco. Ayer en la enseñanza que daba el hermano Héctor hablaba de las novias. Y también en la enseñanza salió la palabra dormir. Así es. Y nos lleva al vestido de una novia. Las novias están ataviadas de blanco o vestidas de blanco porque simboliza pureza, pero también transparencia y que están entregándose en totalidad. Entonces todo lo que ellas tienen, su don más preciado, lo están entregando. Y nos lleva a hablar de eso, que el Señor eso espera de nosotros, porque es lo que nos da, vestidos blancos. Así es. Bien, vamos a seguir entonces con Apocalipsis 3:19, que nos dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por tanto, sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y comeré con él y conmigo. ¿Qué nos quiere decir aquí? Hablabas, Yamir, de esto cuando nosotros entramos al camino del Señor. En broma decimos, nos va peor. De repente yo recuerdo cuando estábamos en los primeros estudios de las porciones, sin mentirles, las primeras veces llegaba yo después de una cirugía de muela, después de un choque, después de haberme conflictuado con alguna persona. Entonces tenía yo las emociones así a flor de piel, pero el Señor me había llamado y yo tenía que estar ahí parada dando la palabra. Y entonces la palabra me respondía todo lo que yo había estado preguntando toda la semana, y me ponía a llorar ahí en el púlpito, y de verdad no es que uno quiera hacer ahí una catarsis emocional, es un llanto distinto, es una purificación, una limpieza, un entender tu transitar por la vida ahora con los ojos de Cristo. Porque antes le podíamos dar un montón de significados a todo lo que nos estaba pasando, ¿no? La mala suerte, alguien tenía algo contra mí, el mal clima, lo que fuera, pero en ese ciclo de tiempo que vimos, que ya todo es perfecto, que ya estaba hecho, también lo que pasa en nuestras minúsculas vidas, porque en ese ciclo que vimos ahí en el pizarrón, imagínense qué lugar ocupamos ahí. En esa eternidad, en ese inicio y en ese fin, somos así chiquitititos. Entonces, esas cosas que me pasan también son perfectas y Dios tiene un propósito para mí. Y nada escapa de Dios. Nada, todo está bajo control. De repente podríamos pensar que en el Génesis se le fue al Señor alguna cosa y por eso pasó la serpiente y vino y Eva volteó. No, todo estaba bajo control, todo el tiempo ha estado bajo control. Y Él es tan bueno que nos ha dejado dicho también en revelación lo que va a suceder. Y entonces si nosotros somos diligentes, vamos a poder tomar consejo, escuchar la palabra y tomar decisiones. Entonces, dice después aquí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está a la puerta y llama? Cristo Jesús. ¿Y cómo nos llama? Nos llama a salir. ¿A salir del mundo? A salir de Babilonia, a salir de la confusión, a salir de la ceguera en la que estamos. De hecho, todo lo que hemos estado estudiando representa, con respecto a la vida de Abraham, habla de ese proceso en el que estamos todos. Ese proceso de salir de Babilonia, de salir de la idolatría, de salir de todo lo que creíamos aceptable para entonces entrar en el camino del Señor, que es en Cristo Jesús. Entonces, en Hebreos 12:6 dice el Señor que parte de salir de allí es aprender a entender la disciplina de Dios como un Padre amoroso. Entonces dice ahí el verso, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Un padre que realmente quiere a su hijo, y no estoy diciendo que lo tiene que estar trayendo a golpes, pero cuando realmente quieres a tu hijo, procuras mostrarle el camino y muchas veces no les va a agradar, pero eso mismo hace Dios con nosotros, cuando nos saca de ahí. Y vamos a terminar con Apocalipsis 3:21, que nos hace una promesa y dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono.
Hermanos, el que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias a Dios que nos permitió llegar hasta aquí. Isa. Muchas gracias. Gloria a Amén. Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente sábado.